Un saludo especial para mis seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para que te enteres cada que suba una nueva publicación. En este video traigo la solución fácil y explicada paso a paso cómo reparar el inicio de Windows 7 y Windows 10 cuando se daña su sistema de arranque. Ocurre con alguna frecuencia, sobre todo en Windows 10. He notado que a gran cantidad de mis suscriptores les ha sucedido al mover la configuración de opciones avanzadas. Se presenta el fallo con el mensaje Bug System Config Info o simplemente pantalla azul. En mi canal tengo varios videos para solucionar este error, pero debido a que en algunos ordenadores no se ha logrado solucionar, decidí traer esta alternativa. Para ello, vamos a utilizar estos comandos: put espacio barra inclinada fix mbr. mbr es una pequeña sección en el disco duro cuya función es guardar la información necesaria para que el sistema arranque de forma normal. El otro comando es boot rig espacio barra inclinada fix boot. Este comando se encarga de escribir un nuevo sector de arranque donde Windows detectó que existe un error. Y el último comando es boot rig espacio barra inclinada rebuild bcd. Este comando repara las entradas de los registros de inicio. Para realizar este proceso vamos a necesitar el DVD instalador de Windows 7 y Windows 10, dependiendo de cuál de los sistemas operativos vamos a reparar. Para los ordenadores que no traen la unidad lectora de CD, está la opción de la memoria USB boot. Para los que no saben cómo crear la memoria USB boot, los invito a que visiten mi canal de Beto Explica y encontrarán el video de cómo hacerlo. Al final de este video haré una corta explicación de cómo crear tu propio disco de arranque de Windows 10 para cuando falle tu sistema operativo pueda recuperar su inicio sin ningún contratiempo. Vamos a iniciar reparando el arranque de Windows 7. Para ello voy a usar el DVD instalador de este sistema operativo. Colocamos el DVD instalador en la unidad lectora ingresando primero al BIOS para los PC más antiguos o al UEFI para los más recientes. Le damos prioridad de arranque desde la unidad de CD. Después de un proceso de reconocimiento aparece esta imagen con las opciones de idioma, formato de hora y teclado. No hay necesidad de cambiar las opciones. Damos clic en siguiente y nos lleva a la imagen que estamos visualizando. Pulsamos en reparar el equipo. Cuando termine de hacer el proceso, nos muestra la imagen donde reconoció el Windows instalado en el PC y el tamaño del disco y su ubicación. Antes de continuar, fíjese que esté señalada la primera opción. Pulsamos en siguiente. Nos aparece varias opciones, entre ellas reparar inicio. Podemos pulsar en reparar inicio, en la mayoría de las veces funciona. En este caso nos interesa usar los comandos ingresando al símbolo del sistema. Le damos clic en símbolo del sistema. Ya en la pantalla negra de CMD escribimos este comando y presionamos Enter. Nos aparece que la opción se completó correctamente. Luego escribimos el comando aquí reseñado y presionamos Enter. De nuevo nos aparece que la operación se completó correctamente. Por último escribimos la orden aquí señalada y presionamos Enter. Esperamos que se complete la operación. En algunos casos puede tardar un poco. Ya por último digitamos la orden
Exit para salir del símbolo del sistema. Acá presionamos en reiniciar. Nuestro ordenador se reiniciará y regresará a su normalidad sin perder información. Ahora vamos con el mismo procedimiento, pero ya con Windows 10. Colocamos el DVD instalador en la unidad lectora. Comenzará su proceso, que demora un poco. En este caso lo adelanté para no alargar el video. Presionamos siguiente. Pulsamos en reparar equipo. Luego pulsar en solucionar problemas. Seguimos con opciones avanzadas y pulsamos en símbolo del sistema. Acá hacemos el mismo procedimiento con el ejemplo de Windows 7. Escribimos la orden acá señalada. Presionamos Enter. Nos aparece que la operación se completó correctamente. Luego escribimos el comando aquí resaltado. Presionamos Enter. Aparece que la operación se completó correctamente. Por último, escribimos la orden aquí señalada y presionamos Enter. Esperamos que se complete la operación. Para salir de la consola, copiamos la orden Exit. Ya en la pantalla, presionamos Continuar. Se reiniciará el ordenador y regresará a la normalidad. Por último, haré una explicación rápida sobre cómo crear un DVD de arranque a partir del sistema operativo que tenemos instalado y así estar prevenidos para un eventual fallo de nuestro ordenador. Escribimos en Buscar Panel Control. Damos clic y esperemos que abra. Presionamos en Sistema y Seguridad. Luego buscamos hacia abajo Historial de archivos y damos clic. Nos vamos a la esquina inferior izquierda y buscamos Copia de seguridad de imagen del sistema y presionamos. Luego presionamos con el mouse en Crear un disco de reparación del sistema. Acá, con el CD ingresado en la unidad lectora, podemos crear nuestro disco de arranque. Sé que este video les va a ser de mucha utilidad. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta para seguir subiendo este tipo de contenido. En caso de que tengas alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir para que otras personas puedan ver el contenido. Gracias y hasta el próximo video.